Bueno, para entender qué son los sueños y qué vienen a contarnos, lo primero que hay que entender es qué es el inconsciente. Resulta que aunque nos parezca ilógico, aunque nos parezca algo totalmente raro, pues hay mucha gente que no sabe qué es el inconsciente. Esta semana me encontré con una persona y cuando me preguntó a qué me dedicaba, yo le empecé a comentar, pues empezamos una charla y cuando le pregunté que si ella sabía qué era el inconsciente, me dijo, no tengo ni idea. O sea, hay mucha gente que no sabe ni qué es el inconsciente y qué habita dentro de nosotros. Y lo peor es que tiene el 95% o más de nuestras acciones. Yo diría que más, pero bueno, tengo que ser un poquito lógica con lo que estudio y en la parte de las teorías todos indican que es el 95% de nuestras acciones y debo respetar ese espacio. Eh, Cuando no entendemos qué es el inconsciente es muy difícil entender qué nos quiere decir. Y pues el tema de hoy es precisamente un sueño que tuve yo y que les quiero compartir. Es un sueño muy corto, casi nunca se presentan así, de una, dos, tres simbologías, que es demasiado corto, es mío propio y quiero hablar un poquito de ese sueño y por qué me lo enviaron. Y si se quedan conmigo mientras mi gato se baña, porque es muy limpio, pues les cuento de qué va. Bueno, primero que todo me presento y les pido que se suscriban al canal. Es totalmente gratis, a ustedes no les cuesta sino hacer un clic ahí donde dice suscribirse y a mí me va a ayudar bastante. Entonces, pues les pido que me colaboren con eso para seguir subiendo mis videos y así ustedes puedan aprender cómo funciona el inconsciente, qué les dice sus sueños y los mensajes que trae para cada uno. Precisamente el afán de crear este canal es para ayudarles a ustedes a entender los mensajes del inconsciente. Como les comentaba al principio, hay mucha gente que no entiende qué es el inconsciente y cuando no sabemos qué es el inconsciente y cómo funciona, pues es muy difícil entender los sueños. Precisamente con los avances de la ciencia, con todo lo que ha venido descubriendo la ciencia, siento que ha sido mucho más fácil para mí entender el tema de los sueños. Además, cuando me tomé muy en serio el tema del lenguaje del inconsciente a través de los sueños, pues he podido entender mucho cómo es el mentalismo de los seres humanos. Y hoy les traigo un sueño que me deja ver justamente una parte de nuestro ser donde todos salimos afectados y todos tenemos habilidades, pero obviamente están muy escondidas porque desgraciadamente con las vivencias de la infancia y con todo lo que vamos heredando de nuestros ancestros, pues estas cosas se van ocultando. Primero que todo, entender que el inconsciente es como una computadora, como una memoria de computadora, donde nosotros vamos teniendo unas programaciones que vimos en la infancia o que traemos de seres que ni siquiera nos conocimos. Puede ser una bisabuela que nunca vimos, un bisabuelo, puede ser un tío muy de atrás y resulta que ellos traían unos personajes, unas formas de ser que quedaron incorporadas en nosotros. De hecho, los sueños me han dejado ver que nosotros somos fractales. O sea, la física cuántica acaba de descubrir que todo es fractal, que hasta los animales, las plantas, todos llevan fractales y pues sería ilógico que nosotros no fuéramos fractales. ¿Y cómo somos fractales nosotros? Pues de muchas formas, pero una de las formas es heredando personajes que no son nuestros. A veces nosotros tenemos la lengua un poco suelta, somos un poco, como dirían aquí en España, cotillas o chismosos, y resulta que nosotros no queremos eso, no queremos ser así, pero hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a que si hay una crítica nosotros nos metamos en el tema y empecemos a criticar. Cuando vamos a mirar es que una tía lejana, una abuela muy que nosotros ni conocimos o quizás sí, o mi mamá o mi papá o mis hermanos mayores pues fueron cotillas o fueron chismosos y pues ahí se me pega a mí como esa cosa del chisme. O una cuidadora también puede ser, una persona que me cuidó cuando yo estaba pequeñita y aunque creamos que no, los niños cuando están muy pequeños, desde que están en el vientre, pues van siendo como esponjitas, van consumiendo todo lo que, la sensación que tiene la madre y de lo que la madre se alimenta, pues el feto también se alimenta de eso y lo que el padre también hace, aunque no lo creamos. Entonces desde ahí viene desarrollándose el inconsciente. Esto es un personaje, el personaje del chisme. Cuando nosotros identificamos, es que así era mi tío,
Pues nada, yo no quiero ser así, porque nosotros podemos rechazar esas herencias que no nos sirven para nada. De hecho, papá y mamá siempre tuvieron algo bueno y algo malo. Entonces nosotros decidimos qué heredamos y qué no heredamos. Por ejemplo, en el ejemplo de mi padre, pues mi padre tenía, y les estoy dando aquí como digamos como un ejemplo propio, porque me gusta ser muy transparente con lo que hago. Pues mi padre tenía una habilidad que era la fuerza. Mi padre era una persona muy fuerte para todo, entonces yo quiero heredar esa fuerza y yo pido que se me dé esa fuerza que él tenía. Y mi padre también fue, en la parte ya negativa, una persona muy neurasténica, muy rabiosa, y yo heredé esa parte, pero no la quiero. Entonces yo he empezado a soltarla y he empezado a dejarla de lado. De hecho, cada día con los sueños trato de construirme un poco más. Por eso es que muchas personas que me conocieron anteriormente dicen, pero ¿de dónde viene ella analizando sueños y entendiendo todo lo que tiene que ver con los sueños? Pues precisamente porque los seres humanos traemos dentro unas habilidades muy grandes que no podemos encontrar hasta que no empecemos a trabajarnos interiormente y empecemos a ver que todos estos personajes los podemos soltar o los podemos recibir. Vale. El sueño que yo tuve esta semana y que les quiero compartir, solo vi un cuello, el cuello de una mujer o de un hombre, no sé, era un cuello, pero pues como traía un collar de perlas, asumo que era de una mujer, pero en realidad es de cualquiera de los dos. Un cuello es un cuello de hombre o de mujer, y traía un collar de perlas. Y una voz me decía, todos traen ese regalo. Bueno, cuando empezamos a mirar cómo funcionan los sueños, esto fue una escena, y ahí murió porque no recuerdo más. Yo soñé toda la noche, de hecho todos soñamos todas las noches, pero no recordamos. Yo recordé esa parte de la escena, y esa parte de la escena pues me sirvió para sacar una conclusión. El cuello tiene que ver con la comunicación, por eso digo que puede ser hombre o mujer, tiene que ver con la comunicación, y las perlas son algo muy valioso. Entonces dicen, la voz que me decía a mí, todos traen ese regalo. ¿Cuál regalo? El de la comunicación, el valor de la comunicación. Por eso el collar de perlas es el valor y la comunicación pues es el regalo. Entonces todos traemos el valor de la comunicación, pero ¿qué pasa? Que en el momento en que nosotros empezamos, y voy a hablar primero hacia afuera, cuando nosotros empezamos a compartir con nuestros cuidadores, con nuestros padres, con nuestros tíos, con nuestros hermanos, pues esa comunicación o se vuelve demasiado expansiva. De hecho podrían haber partes de lo que les comenté ahora, que es el cotilleo, el chisme y todo esto, que ya vendría a ser una parte un poco ida hacia donde no debe, pero es por lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto. Y también puede ser que al contrario, que no se saque esa expresión, sino que se oculte, porque nos hemos vuelto personas muy tímidas, y quizás en la infancia o cometimos un error y nos dejaron en burla, y entonces queremos evitar por ego. Eso es el ego que se va apoderando de nosotros con cada daño que nos hacen. Pues entonces por ego vamos ocultando toda esta parte de la comunicación y nos vamos volviendo personas muy tímidas y que no queremos expresarnos por miedo a que se vuelvan a burlar, porque nos dolió en el momento. Podemos estar muy pequeños, pero eso quedó ahí, quedó en el inconsciente. Entonces a veces uno dice, pero yo por qué no me comunico, pero yo por qué casi no hablo, pero yo por qué. Entonces también hay que buscar, en base a la infancia, que nos hicieron, que nos evitaron esta comunicación, nos quitaron este regalo tan valioso. En otras ocasiones viene a pasar totalmente lo contrario, como a nosotros al comunicarnos nos humillaron, se burlaron de nosotros, entonces nosotros nos volvemos personas que hacen bullying, que se burlan de los demás, que con la boca queremos hacer quedar a otros en ridículo o nosotros mismos quedarnos en ridículo para evitar este dolor, pero todo es mecanismo de defensa. Entonces ese regalo de la comunicación pues se va convirtiendo en algo que en realidad no vino a ser. La comunicación se da precisamente para que nosotros digamos que nos gusta o que nos disgusta. Entonces, por ejemplo, en el momento que a mí no me guste cómo me está tratando una persona, pues ponerle el alto y decirle un momentico, respéteme, que yo esto no lo quiero.
¿vale? Entonces esa parte también nos la pueden cohibir cuando estamos pequeños, justamente porque en el momento en que llegó una visita a la casa, un ejemplo, y alguien dijo, ay, qué rico, ¿será que la niña va a la tienda o el niño va a la tienda? Y entonces uno dice, vaya, hágale el favor. Y resulta que el niño no quiere ir y uno por quedar bien con la visita, no, vaya que tiene que. Entonces nos obligan a que hagamos lo que no queremos hacer y así vamos creciendo, obligándonos a hacer cosas que no queremos hacer porque pensamos que poner límites o decir no, pues nos va a afectar, porque entonces vamos a dejar de agradar. Entonces la comunicación es un regalo que todos traemos, pero en base a las experiencias vividas se convierte en algo que se nos reprime o algo que sobresale mucho pero para hacer daño. Entonces hay que tener un nivel también en la comunicación. Este sueño que les cuento no solamente viene a afectar la comunicación hacia afuera, sino también hacia adentro. Nosotros todos los seres humanos, por eso les digo que los sueños a mí me han enseñado mucho cómo funciona el ser humano. Nosotros somos incoherentes, muy incoherentes, porque a veces queremos algo y sentimos otra cosa. Entonces la comunicación interna es muy importante. A veces estamos pensando, ay, qué rico tener, les pongo un ejemplo, qué rico tener pareja. A mí me encantaría tener una pareja, alguien que me quisiera, alguien que me adorara, alguien que me... Y no conseguimos, y se nos hace difícil, y es muy complicado tener pareja. Pero ¿qué pasa en nuestro interior? Usted piensa, en cuanto a pensamiento, usted quiere una pareja, pero en cuanto a sentimiento tiene miedos. ¿Por qué? Precisamente por lo vivido en su familia, por lo que usted vio en la infancia. Quizás en su entorno usted vio parejas agresivas, hombres que le pegaban a mujeres, o mujeres que eran infieles con hombres, o viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Usted inconscientemente se va creando un miedo de tener pareja. Y esa parte es la que más lo complica, y por eso a estas alturas de la vida, cuando usted ya es grande, no sabe qué le pasa, tanta dificultad para tener pareja. Y en realidad fue porque en la infancia vimos unas parejas que no nos daban seguridad. Entonces, o sea, parejas externas, por decir algo, vecinos o en la familia o en el entorno en sí, vimos parejas que se agredían, que nos provocaban miedo, y pues eso nos hace dar miedo a conseguir pareja. Entonces, una cosa es lo que le comunicamos a nuestra mente, lo que nosotros pensamos, y otra es lo que sentimos. Quizás tenemos ganas de conseguir pareja, pero tenemos miedo. Ahora, el inconsciente es una máquina que es como un chip de un computador o digamos la SIM card de un teléfono, donde hay una memoria, y esa memoria es la que nos tiene un montón de programas reprimidos, un montón de programas ocultos, y ahí es donde vienen los sueños a sacar todos esos programas, toda esa programación y esos personajes que no son nuestros. Entonces, por eso los sueños son importantes, porque así podemos despegarnos de todo lo que no nos sirve. Pues ese era el mensaje de hoy, lo que les tengo para contar el día de hoy. Tenía que hablar de la comunicación porque me pareció muy importante que entendamos este tema de la comunicación y el sueño que yo tuve. Además, que entendamos también que los sueños vienen por escenas, son como una película, son diferentes escenas en diferentes sitios con diferentes personajes, pero si ocurren todos en la misma noche, pues vienen a hablar de lo mismo. Entonces, pues nada, los que quieran estudiar conmigo, aquí les dejo el número del teléfono, el del WhatsApp, y también Sicarglo, que está ahí atrás, el logotipo. Cuando ustedes ponen Sicarglo, les debe salir ese logotipo y lenguaje para el inconsciente, que ahí es donde está mi página, donde ustedes pueden echar un vistazo de qué tratan los 4 módulos, y pues también en el teléfono, en el WhatsApp, pedir cita para que yo les analice sus sueños. Recuerden que no solo es analizar un sueño, es que si tienen conexión, si tienen forma de conectarse a la infancia, pues ahí hacemos una conexión para que haya un entendimiento más grande de lo que nos quiere decir el sueño, y así ustedes puedan cambiar y subir la vibración. Y pues nada, muchas gracias por acompañarme en el día de hoy. Nos vemos en la próxima.